Bueno, la noticia política del día hoy es de que ya sabemos que Miguel Arias Cañete era lo que sospechábamos todos, pero cuidado, que ha habido apuestas y todo, y hay gente muy solvente y políticamente muy alta que no pensaba que iba a ser Cañete. Me tranquiliza que he perdido con una persona muy solvente. No con este, que es solvente. Me tranquiliza más que he ganado. Bueno, pues nosotros hoy le estamos preguntando a nuestra audiencia, ya sabemos quiénes son los candidatos y lo que pueden ofrecer los cabeza de lista de esas elecciones europeas. Por el Partido Popular, Arias Cañete, y por el Partido Socialista, Elena Valenciano, y les estamos preguntando a ustedes a quién prefieren. Quiero que vean el momento en que María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, hacía el anuncio. Véanlo, y además vean lo que decía, cómo nos ha defendido en Europa otras veces Cañete. Para trasladarle la propuesta de que la persona que encabece la candidatura del Partido Popular a las elecciones al Parlamento Europeo sea don Miguel Arias Cañete. También es justo reconocer que Miguel Arias Cañete ha sido una de las personas que más y mejor ha defendido los intereses generales de España y los derechos y los intereses de los españoles en el ámbito de la Unión Europea. Bueno, pues esto decía a las 12 la señora Cospedal en Génova, y en el Congreso de los Diputados, con una sincronización perfecta, ocurría esto. Me van a permitir que comience mi intervención con el privilegio de ser el primero en felicitar y dar la enhorabuena por su designación como candidato . Bueno. Así que, Chencho Arias, ¿qué? ¿Cómo has visto esta designación de Cañete como cabeza de lista? Era cantada, me parece normal y oportuna, porque Arias Cañete es un peso pesado de la política, es una persona, yo he trabajado con él, es una persona honrada, inteligente, con ideas claras, una enorme formación, tiene sentido del Estado, sabe lo que es España y tiene experiencia europea. Un ministro del Gobierno de Agricultura viaja a ver a sus colegas europeos un montón de veces, y él lo venía ya haciendo ya en la época de Aznar. Yo creo que, yo no voy a minimizar a Elena Valenciano, pero luego al lado de Arias Cañete es un peso pesado, además es una persona íntegra, es un peso pesado, y la otra no es un peso mosca, pero claro, tiene no. Pero casi. No, pero que vamos... Lo dejamos en peso. Es decir, para ser consejero de la Junta de Andalucía, aún seguiría pensando que Arias Cañete es mejor que Elena Valenciano, pero para representar a Europa, dentro de lo que cabe, que te represente el cabeza de lista, que tampoco es que es el gran embajador de España ante la Unión Europea, pero tiene un papel que desempeñar. No hay color, sinceramente, y no digo por razones ideológicas, sino personales, no hay color entre Miguel Arias y Elena Valenciano. Pues yo voy a contaros, porque ayer estuve 7 horas casi en el Congreso de los Diputados hablando con unos, con otros ministros, tal, y hablé con Rajoy un ratito y le pregunté, bueno, ¿lo vas a anunciar ya? Y porque los ministros que están por ahí están pensando, a ver cómo me afecta esto que tiene remodelación de gobierno. Y lo que se hablaba es que hasta el sábado en Toledo no iban a conocerlo con mucha probabilidad. Todos decían, bueno, esperará, no esperará. A mí me dijo ayer Rajoy, lo voy a decir ya. Y lo conté en el Cascabel. Y también me dijo, lo digo por lo que vamos a avanzar ahora, que le dije, bueno, ¿y qué crisis de gobierno les tienes? ¿Están todos muy nerviosos? Y me dijo, así, va. O sea que yo creo que la crisis de gobierno que anuncian unos va a aprovechar para hacer cambios con ese gesto que me hizo, y se ha cumplido, que lo iba a decir ya, lo ha dicho hoy. La pregunta, vamos a ver las reacciones, porque ya esta mañana, anoche Soraya Sáenz de Santamaría también decía en el Congreso, ayer Soraya Sáenz de Santamaría también hacía como que oía llover cuando otros periodistas le preguntaban si se iba a saber ya quién era el designado. Pues bien, vean lo que ha dicho ya esta mañana, que se conoce el candidato, ella, y otras reacciones en el Congreso. Es muy buen candidato, una persona que conoce Europa a la perfección y que además ha defendido siempre muy bien los intereses españoles en Europa, o sea que enviamos a un excelente político y a muy buen experto. Que Miguel Arias Cañete es el mejor candidato que puede tener ahora mismo la opción del Partido Popular, y que añado, y yo personalmente lo que lamento es perderlo como compañero de gobierno.
ha hecho una labor de gobierno extraordinaria en unos tiempos muy difíciles para España. Bueno, quien se lleva la palma, habiendo acertado en todos estos acertijos, ¿sabéis quién es? Cayo Lara. ¿Queréis ver lo que decía esta mañana en el Congreso? Pueden hacer ustedes en Europa. Vamos a tener candidato del Partido Popular, va a ser el candidato el presidente del gobierno o candidata, habrá que saberlo. Hasta ahora no sabemos nada más que las buenas intenciones que hay con el ministro Cañete, que como sabe de agricultura y una parte importante de la política de la Unión Europea es de agricultura, pues parece que los tiros apuntan por esa dirección, pero hasta ahora parece que no le ha dado ninguno. Bueno, ¿vamos a tener o no vamos a tener? Bueno, ya lo tiene Cayo Lara. ¿Queréis que repasemos el perfil? Decía Chencho Arias, que tiene una gran trayectoria. Vamos a ver quién es Miguel Arias Cañete, que lo conocen ustedes divinamente. Pero vamos a repasar qué es lo que ha hecho en España y por España, fuera de España, la Unión Europea. Véanlo. Su dilatada experiencia política y su conocimiento de la realidad europea colocan a Miguel Arias Cañete como el candidato ideal del Partido Popular para las elecciones europeas. 64 años, abogado del Estado, casado y con 3 hijos, el ministro de Agricultura se defiende con talante y consenso ante las numerosas crisis con las que ha tenido que lidiar, tanto en el gobierno de Aznar como con Mariano Rajoy. Yo he tenido 2 grandísimos buenos maestros. El presidente José María Aznar, y yo estuve en su segundo gobierno, y el presidente Rajoy. Los dos hicieron realidad el lema de fuertes en Europa. Y por ello es uno de los ministros mejor valorados en las encuestas del CIS. Su perfil es de sobra conocido en Europa. De hecho, fue uno de los primeros eurodiputados españoles en el momento en el que España entra en la Comunidad Económica Europea y en la que se forja durante 13 años. Ha destacado como presidente de la Comisión de Pesca y Política Regional del Parlamento Europeo, pero también como presidente de la Comisión Mixta, cargos con los que ha sembrado sus convicciones europeístas. La política europea es muy importante para el día a día de los ciudadanos españoles en todos los ámbitos. Por eso en la Unión Europea hay que ser fuertes. Y tiempo en el que siempre ha defendido la creación de reformas estructurales en el seno de la Unión, con el tono didáctico del que fuera profesor de Derecho Comunitario, con don de lenguas y con un toque de humor. El pasado sábado Rajoy ya dejaba claro cuál era su alternativa, opción que supone una dura competencia para el resto de candidatos. Bueno, ¿qué os parece? A ver, opiniones sobre Cañete. De las mejores opciones, porque es una de las personas que más conoce la negociación europea, sí. Ha estado en las grandes negociaciones en las que España ha conseguido afianzar muchísimo dinero y tiene además un trato excepcional con el resto de personas, que eso es importantísimo allí, ¿eh? Además es una persona muy divertida. Sí, sí. Es buen tipo, ¿eh? Yo creo que Rajoy ha acertado, porque además creo que estas elecciones, a ver, el peligro es que la gente vote un poco en clave anti-europea o incluso antipartidos, en clave interna. Entonces, hombre, cometer el error de hacer una designación, creo, como la que ha hecho el PSOE, en clave de política interna, pensando, digamos, en que lo de menos es Europa, les va a pasar factura, y más ante un candidato como este, de esta envergadura. O sea, la gente yo creo que se va a fiar de Cañete. Otra cosa es que el voto pueda expresar otras cosas, y no todo se va a decidir entre PP y PSOE. Sí. Pero el tema... Chencho. No, Maripau, sí, los dos. No, simplemente, lo mío es muy breve. El problema que se le plantea ahora a Mariano Rajoy es que va a prescindir precisamente del ministro mejor valorado, ¿no? Que no es una tontería en este momento que tiene tantos ministros muy mal valorados. Sí, y estaba defendiendo la españolidad en estos momentos de una aceitera con uñas y dientes, que es algo que es interesante que se haga, ¿no? El tema europeo no pone cachondo a los españoles. No, la gente y pueblo está más preocupada hoy. O está incluso enfadado con Europa ahora mismo. Bueno, pero no, en España la irritación con Europa no es tanta como en Grecia u otros sitios. Pero en fin, el tema... Tampoco esto es Grecia. No, pero evidentemente, o Portugal, pero en fin, evidentemente el tema no pone cachondo a los españoles. Pero dicho esto, Cañete, lo repito, es muy buen candidato, porque aparte de que era un tipo afable y simpático, como tú decías, es que conoce el tema. Sí. Es un tío sólido. Arias Cañete es un tío sólido, donde vaya, y sobre todo en la Unión Europea. Conoce el tema, lo ha pateado, tiene buenas relaciones, los entresijos de la negociación los conoce, y yo creo que es un nombramiento muy bueno para España y para el Partido Popular. O sea, que acierta Rajoy con el nombramiento de Cañete. Y además es muy bueno, aunque no necesario, que Arias Cañete esté allí, aunque no necesario, para que luego sea comisario. Que es importante, que necesitamos renovar la comisaría cuando toque, que me parece que es en octubre o por ahí. Y entonces en otoño, pues Arias Cañete es el candidato que a lo mejor puede ser con vicepresidencia. Yo también estoy de acuerdo que a los españoles no nos pone lo de Europa, pero porque a lo mejor no sabe la mayoría que el 80% de la legislación
que se aprueba en el Parlamento español son meras transposiciones de lo que se aprueba en Europa. Cuidado, el 80%. O sea que a lo mejor que tanto criticar y luego tanto desentenderse. Nos tendría que importar algo más que el 80% de lo que se decide allí. Oye, tener allí voces importantes y grupos importantes, porque resulta que para tener grupo parlamentario allí necesitas tener 25 diputados que pertenezcan a 7 países distintos, con lo cual cualquiera que saca un escaño, pues yo qué sé, el Grillo de turno, el Podemos, el Ruiz Mateos y no sé qué, eso allí no pinta nada, o sea, pero nada de nada. Necesitas tener 25 diputados de 7 países distintos para poder decir algo en Europa y que alguien te escuche. Y que tenga fuerza. Entonces, son más importantes de lo que realmente la gente cree o piensa, porque quizá los políticos no están o sea, vamos a ver ahora Cañete se hace una campaña más europea, pero claro, Valenciano, pues con el aborto, no sé qué, oiga, vamos a ver. Ahora vamos, Oiga, si me permitís, vamos a hacer, Federico, otras cosas, venga, hombre. muy brevemente, que tenemos que ir y vamos a ver las propuestas estrellas y la campaña que lleva la contrincante principal, la rival de Valenciano. Me sumo a los elogios a Cañete. Creo que ahora lo que importante es saber quién va a ser el número 2 de esa candidatura, porque si Cañete en octubre es comisario europeo, quien de verdad va a asumir el peso del Grupo Parlamentario Popular en Europa va a ser ese número 2. Y también saber qué va a hacer Rajoy en el gobierno. Yo creo que lo que va a hacer es simplemente ascender a alguien dentro del ministerio al puesto que es Cañete. Sin sorpresas. Incluso podría hacer algo que me apuntaba ahora un ministro del gobierno, que es unir 2 ministerios, y así no tiene que hacer ya absolutamente nada. Agricultura y medio ambiente, por ejemplo. Yo tampoco apuesto. Bueno, esto lo vamos a ver, yo creo que en breve, pero no se me había ni ocurrido esta fusión ministerial. A lo mejor es un gasto. Dentro de la política de ajuste, menos gasto. Menos gasto, pero cambia de nombre ministerios, igual es más ahorro que... Pero es que agricultura, pesca y alimentación... ¿Con quién lo fusionas? ¿Medio ambiente? No, pero medio ambiente no existe. Aunque tenga Sin fusión, embargo, necesita... mucho trabajo. Tiene mucha presencia en Europa y en toda la economía española. Interna, es mi impresión. Yo también. ¿Y algún nombre, algún candidato? ¿Algún candidato? No, alguien de dentro, promoción de subsecretario, creo que habla muy bien de él, un perfil técnico. Vamos a ver, vamos a irnos, vamos a hacer otra brevísima pausa y vamos a ver cuáles son las perlas, cuáles son los proyectos, no sé, los detalles, lo que ha estado contando hasta ahora Elena Valenciano, la principal rival y contrincante de ya conocido cabeza de lista Arias Cañete. Pero lo haremos en unos minutitos a vuelta de publicidad.